Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Bueno, primero que todo, agradecer a todos por su paciencia, por sus saludos, por sus comentarios, luego de dar aviso de que se iban a suspender los podcasts semanales por problemas personales. Y los problemas, bueno, ya está resuelto, no sin antes pasar por un proceso doloroso, pero que finalmente eh, sana por medio de la catarsis, como hablaba Aristóteles en su Poética. Como cuando uno ve una obra de Eurípides, en mi caso, mi obra favorita, que es Alcestis, y uno comienza a tener este proceso, ¿no? Comienza a tener este proceso y a sanar, y a saber y aprender que después no puede volver a cometer el mismo error. De hecho, de eso se trata, ¿no? De eso se trata la catarsis. Estábamos entonces nosotros con Don Roger Bacon. Don Roger Bacon y dos textos fundamentales que son el Opera Maius y el Espejo de Alquimia. Vamos a comenzar con el Espejo de Alquimia, que como sabrán ustedes y como habrán podido adivinar, es un texto sobre alquimia. No es algo esotérico, no es algo que usted se deba sorprender enormemente o que vaya a hacer alguna práctica relevante o relacionada con la alquimia, sino que es más bien una aproximación, una manera de entender la alquimia, que era, por supuesto, una práctica muy frecuente en los tiempos de Roger Bacon. Estamos hablando de la Edad Media. Era muy frecuente, era algo que llamaba mucho la atención y que en la Edad Media se realizaban ciertos talleres. Habían varios alquimistas que se dedicaban a esto, a los químicos, lo que hoy entendemos como químicos, y en sus talleres trataban de realizar ciertos experimentos, trataban de pasar o de hacer que un metal se transforme en otro. Y bueno, Roger Bacon le llamaba mucho la atención esto y redacta este escrito. Ahora, este escrito no tiene una fecha, específica, pero es de Roger Bacon. No hay duda que es de Roger Bacon. Por lo tanto, sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, el capítulo 1 trata sobre la definición de alquimia. Roger Bacon comienza diciendo que la alquimia se define con una sentencia de Hermes. ¿Y qué decía Hermes? Bueno, decía: la alquimia es la ciencia inmutable que trabaja sobre los cuerpos con ayuda de la teoría y la experiencia, y que, por una conjunción natural, los transforma en una especie superior más preciosa. Otros filósofos la situaban como un elixir que podía convertir los metales sucios en metales puros. En otras palabras, es el arte de purificar y perfeccionar los metales. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, en la época de Roger Bacon se entendía que el oro es un metal absolutamente puro, y que para obtener este metal, que era el oro, bastaba con tomar un metal impuro. Bueno, ¿y cuáles eran los metales impuros? Todos aquellos que no son oro. Todos esos son impuros. Y por lo tanto, para conseguir oro bastaba que uno pudiera transformar, por ejemplo, el estaño lo pudiera transformar en plata. Y que la plata finalmente se transformara en oro. Esa era la creencia que había. Y muchos alquimistas prometían esto en sus talleres. Prometían esto, que ellos eran capaces de cambiar la naturaleza de los metales.
es decir, de purificarlos. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, en esos años se hablaba de una piedra filosofal. Sí, se hablaba de una piedra filosofal. No se confunda, no es la piedra de Harry Potter, ¿no? Pero era una especie de piedra que hacía y que podía hacer que los metales se volvieran puros. Eso era el secreto, ¿no? De pasar de un metal impuro a un metal más puro o derechamente puro como el oro. Bueno, eso en todo caso no pertenece a este texto. Este mito de la piedra filosofal no pertenece al texto de Roger Bacon, pero lo vamos a ver. Vamos a verlo en un podcast aparte. Capítulo 2. Naturaleza de los metales. Para el filósofo, tanto el mercurio como el azufre han dado origen al resto de los metales conocidos. La mezcla y la purificación del mercurio o del azufre da lugar a metales puros o impuros según su utilización. Y a continuación Bacon describe la naturaleza de los metales. Está la naturaleza del oro, que el oro es un cuerpo perfecto compuesto de mercurio, bien digo, y azufres puros. La naturaleza de la plata, bueno, es un cuerpo casi perfecto, la plata, compuesto de mercurio y azufres puros, pero que a diferencia del oro, a la plata le hace falta fijeza de color y peso. Eso le hace falta. Naturaleza del estaño. Es un cuerpo imperfecto compuesto por mercurio puro, fijo y volátil. Blanco en el exterior y rojo en el interior. Luego tenemos la naturaleza del plomo. Vayan entendiendo esto como estos metales van bajando de categoría. Y el plomo, bueno, es un cuerpo imperfecto compuesto de un mercurio impuro e inestable. El azufre es de las mismas características. Naturaleza del cobre, es un cuerpo imperfecto compuesto por mercurio impuro, al igual que el azufre. Además, el cobre es más pulverulento. Pulverulento. ¿Qué significa pulverulento o pulverulenta? Bueno, que se presenta en forma de polvo. Eso significa pulverulento. Y bueno, ahí estamos con la naturaleza del cobre. Bueno, ustedes saben, el cobre tiene una naturaleza de este estilo. Es pulverulenta y tiene partes terrosas que incluso pueden llegar a ser combustibles. Esto lo dice el mismo Roger Bacon. Y finalmente tenemos la naturaleza del hierro. Tenemos la naturaleza del hierro. Es un cuerpo imperfecto compuesto por mercurio impuro, al igual que el azufre, aunque este es más puro que el mercurio. Contiene partes terrosas, le falta fusibilidad y peso. Es un deber para el alquimista considerar todas estas naturalezas entre los metales. Capítulo 3. Extracción de la materia próxima al elixir. Una de las cosas que un alquimista debe saber es sobre la transmutación de los metales, es decir, pasar de un metal impuro a otro puro. Para este proceso son fundamentales tanto el mercurio como el azufre, pero deben se debe hacer de manera conjunta y no de manera separada. La idea del mercurio y el azufre es que sean materias primas. En otras palabras, que no se extraigan de otros objetos de la naturaleza. Muchos filósofos trataban de extraer el mercurio y el azufre tanto de los árboles y plantas como de los animales, lo cual no es necesario porque la naturaleza nos entrega el mercurio y el azufre puros e impuros. Para crear otros metales, el mercurio y el azufre deberían cocerse hasta lograr una masa coagulada y que posteriormente se solidifique. La naturaleza no puede convertir los metales por sí misma, por lo que ésta tendrá que recurrir al arte del hombre para hacerlo. Capítulo 4. La manipulación del fuego. Es preciso cocer, recocer y recocer hasta lograr el resultado requerido. Bacon se afirma del principio de que el calor lo perfecciona todo. Se debe cocer en un solo recipiente y moler en el mismo con una piedra. El fuego se debe aumentar poco a poco. Capítulo 5. El recipiente. La idea de un horno
es que este debe ser igual al de una mina. ¿Para qué? Para que el vapor ni ningún elemento de la piedra se escape. El recipiente debe ser de vidrio y redondo con un cuello pequeño y debe aplicarse fuego tanto por arriba como por abajo. El vidrio debe ser especialmente duro. Colores durante la obra. El primer indicio de que se está haciendo la transmutación de manera correcta es ver que la piedra esté negra. Negra está por fuera, pero por dentro está blanca. Luego la piedra se enrojece, amarillea y se licúa, para finalmente coagular y mostrar la verdadera blancura. Luego tenemos este elixir de color blanco. Entonces debemos ponerlo en un recipiente herméticamente sellado y luego se debe poner en el hornillo para fijarlo. Después se debe aplicar fuego poco a poco durante 3 días hasta una perfecta unión. Y estos días son relativos, pues todo dependerá de la naturaleza del metal. Y aquí termina el libro Espejo de Alquimia de Roger Bacon. Este es, por supuesto, el gran secreto de la transmutación de los metales, de acuerdo a Roger Bacon. No hay más secretos. Pareciera ser que el de calentar los metales hasta conseguir la purificación de este y convertir en oro es el modo de hacerlo. Lamentablemente para algunos, o más bien para todos, este procedimiento y la alquimia en general no llegó a concretarse, y este mismo misterio de la transmutación dio lugar a muchas estafas y charlatanerías. Y claro, fue así, digamos, fue así. Muchos se aprovecharon de tener este secreto y todos los alquimistas decían, sí, vengan a mi taller, ahí tengo todos los materiales que van a hacer que el metal impuro se transforme en puro, no inmediatamente quizás, pero sí en el puro más inmediato, más cerca. Por ejemplo, el bronce se convertiría en plata, no se convertiría directamente en oro. Entonces, este texto fue atribuido a Roger Bacon. Ojo, fue atribuido a Roger Bacon y nos está contando algo muy interesante. Es decir, este texto que habla de la transmutación de los metales y su método, su explicación y su método, nos habla de que Roger Bacon seguramente fue testigo de este proceso, conoció a algún alquimista que hacía esto y no le cabía duda que de este modo podría hacerse. Sin embargo, bueno, todo esto quedó descartado. Se pelean, digamos, los intelectuales por ver si esto tiene una verdadera atribución a Roger Bacon, si es verdad que pudo haberlo escrito él. Es posible, es de esos tiempos. Trata sobre los temas que le interesaban a Roger Bacon, así que posiblemente sí. Vamos a escuchar sobre la alquimia después, vamos a seguir escuchando, sobre todo con San Alberto Magno, no sé si con Santo Tomás de Aquino, pero sí con San Alberto Magno, porque él era, fíjense que a pesar de ser un hombre religioso, de ser un hombre teólogo, era un hombre también que hablaba de ciencia, hablaba de minerología, imagínense. Tenía un tratado de mineralogía enorme, que no lo vamos a ver porque escapa de nuestro objetivo de filosofía, ¿no? De filosofía. Pero que es muy interesante y que está en el blog, usted lo puede visitar, acceda al blog que está en la descripción, por cierto, y ahí va a poder ver esto de San Alberto Magno, ¿no? Que es el tratado de mineralogía. Y bueno, la piedra filosofal. Falta este elemento que Roger Bacon también consideraba existente. Muchos decían que no, que esto no existía de ningún modo. Que es el artículo, ¿no es cierto?, que hace que los metales pasen a otro estado, pasen de un estado de impuro a puro. Esta piedra filosofal se dice que existió, se dice que la tenía Alberto Magno, que está en la tumba de Alberto Magno. Otros dicen que en su lecho de muerte se la pasó Santo Tomás de Aquino y que Santo Tomás de Aquino en su tumba la tendría. Si esto es así, entonces la cantidad de oro en el mundo es limitada.
limitada, a menos que se haya descubierto o no se haya descubierto una mina que tenga más oro del que ya se ha descubierto, pero siguiendo esta lógica de que los metales no pudieran transmutarse y volverse más puros, entonces tendríamos que decir que la cantidad de oro es limitada. Si fuera de otro modo, entonces habría más, porque entonces el bronce, la plata y todos esos metales impuros serían oro en potencia. ¿Mm? ¿Puede ser verdad esto? Bueno, yo hablé con una ingeniera química y ella me dijo que no, que no era posible pasar de un metal a otro, eh, digamos por una a través de una piedra o a través de algún método eh, que se describía en la Edad Media. Bueno, este ha sido el libro y el texto de Espejo de Alquimia. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, haga soporte en Patreon. Y muchas gracias a los que me saludaron, a los que dieron like ahí en el comentario de los problemas personales que había tenido. Así que un gran abrazo. Me sentí muy apoyado de verdad por esas personas. Así que un gran abrazo enorme, de verdad se los agradezco muchísimo. Que estén bien.